Bueno, chicos, vamos a comenzar para que no se les cruce más las reuniones. Entonces, como siempre, muchas gracias por participar en la lectura conjunta de este mes. Para marzo tuvimos Mis días en la librería Morisaki, que es un libro cozy, ¿no? Y es un libro corto de 160 páginas. Fue publicado originalmente en 2009 en Japón, pero traducido al español, o bueno, la publicación que manejamos en esta lectura conjunta fue del 2023. Es un fenómeno literario aquí este libro, pues porque los libros cozy se han disparado en estas últimas 2 décadas y el autor casi no brinda información de su vida personal en internet. Se encuentra muy poco, solo el año de nacimiento y que se formó en una facultad de artes y 2 años después de haberse graduado, creo que con 30 años ya, fue que publicó Mis días en la librería Morisaki y se hizo famoso de la noche a la mañana y bueno, ha logrado atravesar las fronteras, ¿no? Ha sido traducido a varios idiomas. En Mis días en la librería Morisaki vemos un homenaje a Jimbocho, que es el barrio de las librerías, ¿no? El barrio con más librerías en el mundo, se dice. Creo que cuenta con más de 180 librerías de usados. Y bueno, la verdad es que sí, recorrer el barrio es una travesía, no tanto porque sea extenso en territorio, sino porque son muchos temas los que te encuentras en cada librería, aunque para el extranjero es un poco frustrante porque pues al no saber japonés no puedes explotar del todo el potencial que te ofrece Jimbocho. Sin embargo, hay muchas tiendas especializadas en literatura en inglés y hay una tienda que recopila libros en portugués, español y francés, bueno, las lenguas romance que dice, y pues es interesante ir, pero bueno, siempre que sabiendo japonés, pues se disfruta mucho más porque se encuentran verdaderos tesoros y es una experiencia agradable. En el barrio también hay otros servicios, cafés, coworking, bueno, hay un montón de cosas. Yo les pasé un video si tienen tiempo de echarle un vistazo. Ahí hablé un poco de la historia también del barrio, que se fundó porque allí empezaron a surgir universidades que llamaban a estudiantes extranjeros, ¿no? Inmigrantes, y ahí fue donde comenzó a crecer esta comunidad académica internacional. Fue como el primer paso para el contacto de la sociedad japonesa de la época con el mundo, ¿no? La interacción con personas de otras culturas, porque pues la cultura japonesa ahora todavía, pero antes era muy cerrada, ¿no? Demasiado. Entonces fue difícil esa transición también por las realidades políticas de la época. En principio eran reacios a recibir a los extranjeros, principalmente por las consecuencias que tuvo para China la pérdida de las guerras del opio contra Inglaterra, ¿no? Entonces, ellos prácticamente quisieron una rendición anticipada para evitar una guerra y sufrir las mismas catástrofes políticas y económicas de China, pero pues fue como un recibimiento amargo, ¿no? Por eso es que desde el principio se ha tenido cierto, pues, cierto cuidado con los extranjeros, además que, bueno, por haber pasado tantos siglos cerrados solamente entre ellos, pues tiene una tradición muy fuerte de la confianza, ¿no? La confianza hacia extranjeros es difícil de obtener, no porque piensen que sean malas personas, sino porque pues sienten que hay más calidad entre nacionales, ¿no? Y ese sentimiento persiste, pero en esa época pues que era muy difícil, fue una barrera difícil de romper y fue en Chimbocho donde comenzó con este crecimiento de la comunidad académica. Eh, ¿Qué más decir del libro así a grandes rasgos? Del homenaje a Jim Bocho, del ambiente. Vi una entrevista muy corta del autor porque él no es una persona de muchas palabras, pero dice que, bueno, que Jim Bocho ha sido el sueño de escritores, estudiantes de facultades de artes. Hola Roberto, bienvenido. Facultades de artes, de literatura, etcétera, pero también pues de los jóvenes, ¿no? De los chicos que se pierden en este barrio pues a fantasear y sobre el futuro, sobre
la vida, etcétera. En Jimbocho también encontramos la escuela primaria de Natsume Soseki y un hotel que fue muy famoso a mediados, a principios del siglo XX para escritores. Aquí se alojaban los escritores solamente durante meses a escribir sus obras, no a pensar. Era como un retiro espiritual de escritores. Ahí tuvimos a personajes como Kawabata y Mishima, que eran amigos. Y bueno, ahí se escribieron grandes clásicos de literatura japonesa. Ahora sí, vamos a comenzar con las opiniones sobre el libro. Aquí los personajes principales son Takako, la protagonista, Satoru, el tío de Takako, y Hideaki, que es como el antagonista, ¿no? Quien causa el nudo Estefi, al principio. Dime. ¿te puedo preguntar algo en relación a lo que estás hablando, no del libro de Jimbocho? Sí, claro, dime. Y en ese barrio, es que yo me dio curiosidad porque pues me puse a buscar, ¿no? Sobre Tokio. En ese barrio, en las librerías que están ahí, los libros son caros, son baratos, son accesibles. O sea, sí, o sea, porque tiene una fama muy grande Jimbocho a nivel mundial, ¿no? Y todo el mundo quiere ir, obvio, yo siempre, bueno, una amiga que me decía de eso, le decía, bueno, pero pues supongo que abundan los japoneses, ¿no? O sea, los libros japoneses. Entonces, si no sabes japonés, pues te dio lo mismo, o sea, nada más para, pues, ver la portada, porque, pues, ni siquiera el nombre, ¿no? Por todo lo que, si no sabes, supongo que también hay librerías donde haya de otros idiomas, pero pues abundan más los japoneses. Pero en realidad, o sea, mi pregunta va, ¿el que tú puedas comprar libros en Japón es barato o es caro? Porque, por ejemplo, aquí en México creo que es muy caro comparado, por ejemplo, con Europa. Los libros son caros, incluso las colecciones son caras. Y de ahí yo tengo amigas que luego cuando vienen de Europa, una al cambio a euros, con lo que ella compran uno, aquí digo, con lo que ellos compran dos, yo compro uno. Mm. Entonces, allá, ¿qué tal? Sí, fíjate que en Colombia también son caros los libros. Aquí me incliné un poco para mostrar el formato que usualmente se usa aquí, que es un formato de bolsillo económico. Este es Ana Karenina. Ana Karenina, sí. Este es Ana Karenina. Son muy baratos estos de bolsillo y de segunda son incluso más económicos. ¿Qué es lo bueno de ir a Jimbocho buscando libros de segunda? Que encuentras tal vez autores que ya no se ven tanto en las librerías, eh, pues que están publicando lo que está en boga ahorita, ¿no? Autores más bien, incluso se menciona en mis días en la librería Morisaki, autores que ya casi no se conocen, ¿no? Los mismos japoneses ya pues lo ven como, uy, ese autor que me obligaron a leer en el colegio, uy, ese autor que hace que mi mamá leía cuando era niña, ¿no? Entonces, no es así muy común recurrir a esos autores también, que la cultura popular se está enfocando mucho en esto de literatura cozy y tal, ¿no? Y en figuras feministas de la literatura moderna japonesa, etcétera. Entonces esos autores ya pues se tiene como que es muy antiguo, ¿no? Ahí se encuentran ese tipo de libros, pero son muy económicos. Ahora, si tú buscas libros de colección, ya depende, va subiendo el precio, ¿no? Y si tienen una edición especial o si son libros que con acuarelas hechas a mano, cosas así, ¿no? Pero todo es antiguo, la mayoría de las cosas que se encuentran ahí. Por eso es como ir a buscar un tesoro, ¿no? Porque pues no sabes con qué. Y las librerías son especializadas y hay librerías que son lo suficientemente grandes como para tener una página web. Tú ya te ubicas y buscas, ¿no? Lo que vas pues lo que quieres obtener y ya sabes, ya puedes tener una comunicación previa con la librería. Hay librerías que son cadenas que fueron fundadas a finales del 1800 y todavía funcionan, que se convirtieron en editoriales, etcétera. Entonces son grandes y ya, pues ahí, si quieres algo más especializado, algo más importante, algo que cueste más trabajo encontrar ahí, se puede hacer. Pero por lo general esos libros son baratos y ese festival que se menciona en el libro también, que se celebra en octubre, es una ganga, es una ganga, te puedes hacer con un montón de cosas, pero como te digo,
Si no sabes el idioma, sí que es un poco frustrante, ¿no? Porque no puedes aprovechar mucha cosa. Bueno, Hazel, puedes seguir. Te doy la palabra. Estabas en fila, ¿sí? No, nada más era eso, porque Ah, la verdad es que me daba tentación después de haber leído este libro sobre ese barrio y también porque pues se hace comparación, ¿no? Luego, o hablan aquí en este sobre los libros y la accesibilidad y todo. Y obviamente a uno que es le gustan los libros y quieres tener como varios, pues sí o sea, a mí me daría muchísima curiosidad ir, pero yo no sé japonés, ¿no? Entonces digo, o sea, iría como para ver, mira qué padre, ¿no? Pero a lo mejor con alguien que supiera y tenerlo como la versión de unos leídos, ¿no? En ese idioma. Pero bueno, muchas gracias por era nada más cuestión de curiosidad. sí, 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 es importante tener un guía cuando vas allá como turista o ya haber consultado muy bien y saber a dónde vas, ¿no? Porque tantas tiendas eh, y pierdes un día, ¿no? Que vas a invertir, lo pierdes, no le puedes sacar 100% provecho si no tienes un plan ya de a dónde, qué puntos vas a ir, qué vas a conocer y etcétera, ¿no? ¿Alguien ya quiere comenzar a opinar sobre la historia, etcétera, algo que les haya llamado la atención, algo, preguntas que tengan sobre la sociedad japonesa, de cosas que vimos en el libro? Cuéntanos, Alian. Sí, bueno, la verdad es que disfruté mucho este libro. Yo ya lo tenía pendiente, ya en algún momento, bueno, en la feria del libro del año pasado de mi alma mater, pues lo encontré, me llamó la atención la portada, me gusta pues mucho la literatura japonesa y entonces, y también libros que están relacionados con la literatura o con libros y demás, dije pues siempre es bueno porque ahí aparecen muchas referencias literarias justamente y de ahí van saliendo más y más pendientes, ¿no? Entonces justamente yo ya lo tenía como contemplado, ya lo había comprado y todo, entonces en cuanto vi que lo sugeriste para las lecturas dije pues perfecto, es el momento idóneo pues para revisarlo, ¿no? La verdad es que me gustó la historia, a pesar de que en algunos momentos aparentemente es muy sencilla, empieza pues con esta historia de ruptura amorosa y de darte cuenta que no era la persona que estaba contigo, no era la persona que tú imaginabas, ¿no? Y todo lo que conlleva, pues obviamente la frustración la desilusión, ¿no? De que pues ya se estaba imaginando cuando le dices es que me voy a casar y ya estaba imaginando, digamos, un futuro con esa persona y que de momento te diga, oye, ¿qué crees que pues tú nunca fuiste el oficial, ¿no? Realmente estuvo esta otra persona, ¿no? Entonces, pues, es un tema a lo mejor un tanto cliché, sin embargo, pues digamos que todo lo que viene después, todo ese cambio de vida, porque al final de cuentas es lo que ocurre. Bueno, yo en algún momento, cuando decidí venir a vivir a Puebla, yo, prácticamente toda mi infancia, adolescencia y parte de la adultez la viví en Hidalgo. Hace 9 años que decidí venir a vivir aquí a Puebla, justamente el 10 de abril cumplo 9 años viviendo acá. Y pues ese tipo de decisiones de hacer un cambio drástico a la vida es complicado, ¿no? Es muy difícil iniciar una nueva vida, ¿no? Al final de cuentas. Yo creo que tú más que nadie lo sabe, cambiarte de país, creo que ha de ser demasiado complicado y todo lo que conlleva, ¿no? Y pues me gusta cómo va fluyendo la interacción con el tío, que igual también llega con alguien que prácticamente desconoce, a pesar de que es un familiar, pues es el clásico familiar lejano que nada más sabes como que en alguna vez lo viste en algún convivio familiar, pero han pasado como 5 o 10 años que no lo has vuelto a ver, ¿no? Y ya en la segunda parte igual la interacción con la otra protagonista también me parece interesante, ¿no? Y bueno, es este acercamiento también a la literatura que al final de cuentas nos permite, a veces encontramos esas respuestas, las encontramos en los libros, ¿no? A veces en cuestiones que, pues que nos ocurren en la vida, encontramos refugio en los libros y me parece una metáfora muy bonita, ¿no? Como gracias a los libros, gracias a estar en esta interacción, pues logra como que poco a poco ir sanando esta ruptura amorosa que tuvo, ¿no? La verdad es que es una historia que disfruté bastante. Muchas gracias, Alian.
Sí, a mí me gustó también el libro, como dices, porque pues comienza con una ruptura amorosa, pero luego ya nos cuenta otra historia, ¿no? Que es la historia de el tío Satoru y Momoko, la esposa que se escapa y regresa después de 10 años y está enferma, etcétera. Entonces, como que no es abruptamente, pero sí te brinda un cambio de aires, ¿no? Y como perspectivas de otros personajes. Entonces es interesante y es agradable. Hubo algunas partes en el libro ya que pues hablas de Momoko que sí pues no me impactaron ahora porque estoy acostumbrada a ciertas cosas, pero pensé en el momento en que las leí, bueno, si hubiese leído esto hace 7 años, sí me hubiera impactado, ¿no? Por ejemplo, la parte en la que Takako está tomando una, un baño pues en la bañera, ¿no? Está ahí relajándose y entra Momoko desnuda y bueno, entra en la bañera y Takako siente afecto hacia Momoko y la abraza, bueno, pero están desnudas, ¿no? Y no son conocidas, no son familia, nunca han tenido contacto, entonces para nosotros sí que es un poco extraño, ¿no? Porque pues para nosotros así el pudor de la desnudez bueno, es otra cosa, ¿no? Incluso en personas del mismo género, aquí no, ¿no? Porque aquí tienen la costumbre de, estos son zen siempre, pues hombres y mujeres divididos, pero pues no, es sin ropa, ¿no? También cuando vas a piscina, es sin ropa, todo el mundo. Claro, vestir de hombres aparte del de mujeres, pero es chocante, ¿no? Yo todavía no me acostumbro. Cuéntanos, Hazel. Fíjate que yo creo que, bueno, eso que estabas diciendo era una de mis preguntas de, si era común, ¿no? Eso ya, gracias por aclarármelo, porque sí creo que es diferente. Creo que yo cuando empecé a leer contigo todos estos libros de literatura japonesa y ahora me he dado, bueno, ya tengo un rato leyendo como del mundo, enriqueces como las tradiciones, ¿no? Empiezas a darte cuenta que pues tu mundo no es el ombligo, sino que hay, o sea, hay, digo, tu país o tus costumbres, ¿no? Hay muchas y diferentes. Y eso me parece, híjole, muy rico, ¿no? Del libro. Me gustó voy a serte sincera, a mí no me encantó. Me quedó a deber un poquito. No sé si esperaba un poco más en cuanto a libros, a referencias. O sea, sí dio, pero sí esperaba un poquito más en cuanto a la librería. Como que la protagonista de todo fuera la librería. Sí lo es en cuanto al poder sanador de los libros, que yo comulgo totalmente con este concepto. Creo que a todos los que nos gusta leer siempre encontramos un libro, un autor que nos ayude, ¿no? A salir. Incluso creo que a veces te llegan los libros cuando más los necesitas y te ayudan a ver, ¿no? O las relecturas, etcétera. A mí me faltó un poquito en cuanto a eso al libro. A mí también como alien me gustan los libros de librerías porque me gusta ir a las librerías. Pero en me faltó un poco, aunque me recordó lo que te preguntaba, ¿no? De este barrio de Jimbocho, que me parece súper interesante y que creo que todas las ciudades deberían de tener uno así, ¿no? Pero bueno, la gente debería de leer. Y, y creo que aquí lo que me gustó fue esta manera de sanarse una a la otra en las mujeres de diferentes edades, épocas, costumbres, en donde se ve un total respeto, ¿no? Entre una y la otra, pero también una ayuda del tío. Me gustó mucho esa manera de ayudar al tío a decirle, enfrenta tus miedos, enfrenta lo que te está haciendo daño, dile lo que piensas, no lo guardes, no tienes razón por haberlo hecho. Y creo que es muy valioso, ¿no? Que de vez en cuando tengas una persona, cuando eres quizá joven o incluso más grande, que te haga ver que puedes, ¿no? Que esté detrás de ti y te apoye y te dé la fuerza suficiente para enfrentar esos miedos. Sobre todo, creo que en cuestión de pareja, ya cuando eres más grande y enamorado como Takiko, perdón, se me van los nombres, como ella, me parece, híjole, súper feo y muy valioso el hecho de que
hayan puesto la contraparte, ¿no? De la prometida, de pronto te das cuenta y que ella pues también vio que estaba jugando doble, ¿no? O sea, el hombre andaba con las dos al mismo tiempo y que creo que a veces muchas chavas creen que porque ya la descubrieron y se quedaron con él, se quedaron con el premio. La verdad es que no era ningún premio, ¿no? Ese hombre no era un premio. Este, sí, es que hay, ¿a poco no, Roberto? Hay muchos que dicen, no, es que te lo gané, no, pues quédatelo, o sea, no vale la pena, o sea, ¿para qué? No es un premio, ¿no? Y creo que me gustó el hecho de que lo hayan marcado como tal, que no lo era, y que la chava se haya dado cuenta, y de que al final ella también se haya dado cuenta que cuando uno enfrenta sus temores y además habla con la verdad, a lo mejor ayudas a alguien, ¿no? Que escuche a tu alrededor. Entonces, eso me gustó esta relación como de familia muy unida, que creo que ya de respeto, de unión, que es, bueno, yo siento que en los libros que hemos estado leyendo, que son muy diferente a lo que es acá Latinoamérica, pero tienen de todos modos una relación familiar fuerte, no es como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, más alejados, como que no importa. Ahí sí importa la familia y eso también me gustó. Y este viaje, ¿no? Que hacen ellas dos de sanación una a la otra me parece buena, ¿no? Y creo que nos muestra que hay un momento en el que también debes de aferrarte a tu, ¿cómo podríamos decirlo? Pues a tu Dios o a tu ser superior, ¿no? Se hace falta tener ese ser superior, ese templo al que puedas ir a agradecer, a pedir, a llorar, ¿no? Y eso es importante. Además de que me gusta siempre, porque cuando estoy leyendo y veo algún lugar o dicen algún templo, lo busco, ¿no? Entonces me voy dando mis viajes por Japón y y vas conociendo, ¿no? Ciertos lugares que pues no es tan fácil ir así como, ay, voy a lanzarme hasta allá, ¿no? Pero bueno, sí me faltó un poquito, me gustó, el ritmo me parece muy ágil del libro, en algunas partes se alentaba, en algunas partes yo, ay, tenía así como, pero bueno, ya después, este, subías el ritmo. Y fíjate que ahorita que estabas hablando sobre todo esto del cozy que se puso que está de moda, ¿no? Me parece como, o sea, está padre que haya, o sea, que haya como géneros que estén como de moda, pero me parece que no deben de ser los únicos, o sea, no puedes leer solamente Cozy Mystery o Cozy algo así, ¿no? Porque ya hay de Cozy ya hay un buen, sino que debes como de darte la oportunidad de conocer clásicos y Cozy y entonces ya ir viendo, ¿no? Las comparaciones entre estos. Pero bueno, me parece bien interesante lo que plantean sobre estos libros en estas librerías de viejo, ¿no? De segunda, como pueda decirse, que de verdad el otro día estaba leyendo en un artículo de qué hacer en una de esas librerías, porque, bueno, entrar a una librería de a ver libros así viejos, de pronto te pierdes, ya no sabes qué ver, ya no sabes cómo encontrar, qué quieres, porque en realidad a veces entras sin saber ni qué quieres, ¿no? Y ves tanto que te darían ganas como de llevarte todo, ¿no? Y creo que esta forma así como dices, ¿no? De estar buscando en línea y ver, y también en base a tu presupuesto, ¿no? Yo vi en esta página que decía, establece un presupuesto que estés dispuesto a gastar, que no te pases, ¿no? A menos que sea un tesoro, ¿no? Y creo que es muy válido y muy sano, ¿no? Que si vamos a una de esas, digas, no, no me voy a gastar más de tanto, ¿no? Porque en esos lugares hay tantos tesoros como las que tú dices, que de pronto te puedes emocionar y bueno, luego te vas a arrepentir. Digo, claro, si tienes un exceso de dinero, pues compra todo lo que quieras, ¿no? Pero sí creo que es sano también poner ese límite, ¿no? Me parece bonito cómo lo hizo. También me parecía, me faltó un poco más de descripción de, de la librería. Es que no me acuerdo, leí hace poco como otro libro también que hablaba de libros. Leímos otro, ¿no? Según yo. Y
que hablaba de libros y hacía toda una descripción de la librería. Es que no recuerdo, luego ya me pierdo en cuál club leí cuál. Pero bueno, hacía como más descripción del acomodo, del tipo, y entonces te mencionaba más a los autores. Aquí a lo mejor me faltó, pero sí me gustó. Me gustó el libro, lo tenía en pendientes ya un buen rato, y vi que hay una segunda parte, ¿no? Salió una segunda parte de este mismo libro. Sí, es una serie, creo que la protagonista, pues es la librería, ¿no? Como dices, o sea, el escenario, ¿no? Donde pasan las cosas con otros personajes, pero no estoy muy segura, me toca consultar. Ya deben haber 7 u 8 del mismo autor así basado en la librería Morisaki. Sí, también lo que dices es muy cierto. Siento que el autor no logró plasmar su propia experiencia dentro de las librerías de Jim Bocho. O sea, él creó el escenario, el ambiente, según pues lo que él vio, las cosas que él experimentó allá, pero no lo comunica. Y para personas que nunca han ido allá a ese barrio, que no son japoneses, pues es difícil como conectarse 100% con toda esta vibra de las tiendas de usados, porque pues sí, yo fui una vez allá al barrio, pasé un día y muchas cosas que sí percibí del libro, pues fue porque vi, ¿no? Vi algunas cosas, ¿no? Perfiles de los personajes. Noto que el autor es muy alternativo porque pues la personalidad de él, ¿no? Porque todos los personajes tienen algo, ¿no? No es como el estándar que se espera socialmente. Claro que no todo el mundo es así, estandarizado, pero se espera que socialmente seas una persona estandarizada. Entonces, cada quien, pues sobre todo en culturas así que son tan cerradas, se guarda sus cosas, ¿no? Y no son muy abiertos, no cuentan, no se comunican así de cosas personales con colegas o personas que no conozcan de toda la vida, ¿no? Y vemos perfiles muy diferentes en cada personaje. Por ejemplo, esta Takako, que ella la mamá es de Tokio, pero se fue a vivir a Kyushu. Kyushu es una isla muy al sur, ya es muy verano, ya es muy, o sea, es completamente diferente. Entonces, la chica creció en Kyushu, pero la mamá no era de allá, o sea, no tenía conexiones anteriores. Hizo vida allá y después se fue para Tokio. O sea, es como una persona desarraigada, doblemente desarraigada, ¿no? Porque creció sin familia, no tuvo hermanos y lo poco, pues lo que ella hizo, su círculo de amigos no lo tiene, ¿no? Y cuando se queda sin el, pues cuando termina esta relación y decide irse de la empresa, pues se queda como flotando en el espacio, ¿no? Sin nada que la sostenga. Y ahí aparece este tío. Luego tenemos al tío, que es un personajazo, porque, o sea, desde el principio lo pintan como un perfil débil, ¿no? Porque tiene carácter débil, porque siempre se deja hacer, se deja decir cosas, porque no es capaz de, como de expresar esa masculinidad que se esperaba más en la época en la que nació, aunque él no es tan mayor, ¿no? Tiene casi 50, pero de todos modos, bueno, y lo pintan como débil porque al no ser tan mayor ya está muy físicamente, está encorvado, tiene dolores de espalda, o sea, y más en una sociedad tan longeva que tú ves a las personas de 70 años andando en bicicleta, etcétera. Entonces sí, es un personaje, es como que se pinta frágil, pero es el sostén de la protagonista, ¿no? Hay como una cosa ahí interesante en esa construcción de familiar, ¿no? Y luego vemos a este Hideaki, este novio malvado, ¿no? Que incluso el mismo nombre significa algo, ¿no? Porque significa como el más brillante, el que sobresale, el más hermoso, el más fuerte, algo así significa Hideaki. Entonces es intencionado, ¿no? Que lo pintan como el malo. Y la verdad es que esa costumbre es común, no de estar engañando, claro, esto es malo, pero o sea, eso de estar buscando con quién casarse en la veintena es muy normal aquí, es común y ellos por lo general tienen noviazgos muy cortos, ¿no? Cuando ya empiezan a trabajar, porque 3, 4 meses, esto tiene vocación para esposa o para esposo, si no,
lo dejan, empiezan otro noviazgo así. Y hay personas, claro, es muy común, o sea, no está bien, pero pasa, que tienen noviazgos simultáneos, ¿no? Y por eso las dos protagonistas, las dos personajes femeninas dicen, yo sí sentía que había algo, porque hay ese cuidado, ¿no? O sea, se dice que debes tener cuidado con tus novios, con tus novias ya en ambiente de oficina porque pasan este tipo de cosas, ¿no? Pero nunca le dieron atención porque prefirieron ignorar las señales y etcétera, ¿no? Pero bueno, al final, como lo dices, hay una enseñanza, ¿no? Porque la otra chica tampoco quiere quedarse con este hombre infiel, ¿no? Entonces, son cosas de este personaje, este autor rescata cosas interesantes de la sociedad. También vemos el perfil de Momoko, que es una chica que lo deja todo siendo muy joven y se va detrás de alguien que al final estaba casado, o sea, ni siquiera consultó nada, se fue a ciegas y allá fue cogiendo de lo que les llegaba, ¿no? Y cuando regresaba a Japón, trabajaba solo para volver a salir, ¿no? También hay personas así, son muy criticados, ¿no? Porque aquí la gente está muy enfocada que en planear el futuro, etcétera, que si va a hacer familia, que la vejez y tal, que cotización para jubilación, etcétera. Entonces esas personas así, o sea, como que las excluyen, ¿no? Están muy, muy fuera del, del rango, ¿no? De los ambientes mayoritarios que son de salarimán, etcétera, ¿no? Y volviendo a lo del ambiente de Jimbocho, es muy rico. Sí, fue un pesar que no se describe en la librería, porque cuando tú entras, pues además de los libros y eso, tú analizas a las personas que trabajan ahí, ¿no? Y estos libreros son son súper interesantes, porque por lo general son señores, ¿no? Que la sabiduría levita ahí encima de ellos, ¿no? Y ahí cada uno tiene una forma de tratar a los clientes, ¿no? Entonces ahí por eso ya tú te vas dando cuenta más o menos del bagaje de esta persona, ¿no? Una vez entré a una librería ya que era un señor muy delgado, muy mayor, pero o sea, como la forma de él moverse, de él mirar, de él hablar, te transmitía una fuerza y miraba así por encima de los lentes, así como te hace un escaneo cuando entras, ¿no? Como cliente. Sin decir nada, ¿no? Este es extranjero, no tiene pinta que va a comprar nada, entonces te ignora. Pero cuando entraba un señor ya más o menos bien vestido, pues no de traje, pero pues que tú te das cuenta que es pudiente, pues, y ya japonés de una vez, ¡prum!, cambiaba el ambiente, o sea, son camaleones estos. Todas esas cosas hubiera sido interesante que el autor las hubiese descrito, ¿no? Pero bueno, por lo menos en este primer libro, la librería es como una clínica del corazón, ¿no? No es así un personaje principal. Cuéntanos, Hazel. Oye, Steffi, ¿y el divorcio es muy común allá? O sea, si se casan tan rápido y encuentran a esas mujeres así tan rápido, o sea, hay muchos Depende. matrimonios que sí lo son, ¿no? Sí, depende, porque ahora es mucho más común que antes, ¿no? Antes, si el matrimonio no funcionaba, pues se limitaban a tener los hijos. O sea, como un contrato literal, ¿no? ¿Cuántos hijos vamos a tener? 3, 2, perfecto. Los tienen y ya después no, cada cónyuge hace su vida por aparte. La madre con sus hijos y el padre aparte, incluso viviendo en casas separadas. Claro, el hombre continúa respondiendo económicamente, pero no se involucra nunca con la crianza de los chicos ni nada, ¿no? Aparece eventualmente y los chicos lo respetan mucho, pero pues es como un patrocinado. No es como si fuese el padre, ¿no? Realmente. Y hay otras familias que continúan viviendo juntas, pero pues el área de la casa del padre es un recinto, allá no entra nadie. Cosas así, ¿no? Eso se veía más antes, ahora pues hay familias jóvenes que tienden así, ¿no? Ya es muy pronto para decir que se van a volver así porque acaban de empezar, ¿no? Pero ahora el divorcio es más común, sobre todo cuando no hay hijos, ¿no? Cuando ya tienen hijos y es como que hay más, así como te digo, ¿no? 4 meses de noviazgo, sirve, no sirve, entonces, bueno, se acaba la relación, ¿no?
4 meses de matrimonio, 5 meses de matrimonio, no, esto no va a funcionar, nos divorciamos antes de encargar los hijos, ¿no? Es como muy inversionista, mentalidad de inversión, eso no, así no es muy como los primeros amores de la adolescencia, que me enamoré profundamente y estoy completamente ciego, y etcétera, ¿no? Cuéntanos, Roberto. Pues a mí, digo, también no fue como que el libro más atractivo que yo hubiera podido leer por la historia. Me remitió mucho al de Sosuke Natsukawa, que leímos hace como año y medio. No sé por qué, yo así como que yo ya estuve en esta librería. He leído el de, ¿cómo se llama este? El de Safón, La sombra del silencio. Sí, ¿verdad? No. No, La sombra del viento. La sombra del La viento. sombra del viento. Tienes razón, porque digo, a final de cuentas, pues como que fue la misma idea, ¿no? Entiendo que a esta niña, obviamente, el hecho de que tuviera esta decepción amorosa, que el tío la defendiera, que esa escena me hubiera gustado verla, a ver cómo hubiera reaccionado el tipo, y digo, se me hizo muy risible. Y la parte yo creo que más rescatable es como lo dijo esta Hazel, la de Monoko. Obviamente no estoy de acuerdo en que alguien se retire como si nada, que regrese de repente, digo, porque esté enferma por cualquier otra situación, y es algo que tocábamos en otro club. Digo, si una persona se retira, pues ya te retiraste, ¿no? Como que, ¿qué haces aquí? Llégale, ¿no? Entonces, pero vamos, me agradó la resolución que tuvo para con la sobrina. No sé por qué, y digo, es como que ya una fórmula demasiado encasillada, el que se esté dando este tipo de lecturas, ¿no? Que se encuentran en, no sé, en la situación de que les ponen a cargo la librería, o que viven ahí, o incluso, pues, no sé, la fórmula de los gatos y las librerías, como que a mí ya así como que otro de este tipo, como que, pues, ¿qué onda, no? Yo creo que sí tendría a lo mejor méritos, no sé, si hubiera puesto a lo mejor otro ambiente, como que no entiendo por qué esa situación esa fórmula se está repitiendo. Yo creo que tenía buenas bases, sí, porque digo, si hubiera ambiente, yo creo que hubiera sido un tanto más atractivo. ¿Y a qué me refiero? La relación que expresa de la tía y la sobrina, yo creo que era algo interesante. No necesitaba darnos este ambiente, este antecedente de la librería. Creo que tenía todavía muy buen material y la verdad se estaba haciendo demasiado atractivo, así como que hasta el momento en que, bueno, ok, pues seguimos nuestras vidas, a lo mejor vuelvo a tener contacto, pero no sé, yo creo que me hubiera sido un tanto más atractivo. No voy a decir que es un mal libro, pero vamos, viniendo de las elecciones que hemos tenido en este club, como que me quedó a deber. Entonces, la verdad, todo lo que el 99% de lo que hemos leído a mí se me ha hecho demasiado atractivo. Y pues vamos, digo, reitero, yo no sé por qué hay tanta afición con la mezcla de libros gatos, ¿no? Ya te lo había comentado, el de este libro, ¿cómo se llama? El de Ella y su gato, ¿de quién es? Y de Makoto Shinkai, se me hizo un tanto similar en tanto a la presentación de los gatos, ¿no? Incluso el que leímos anteriormente, el de A Cuerpo de Gato, que a mí también me dejó un poco más satisfecho, porque no sé, yo creo que habrá algunos autores que quieren buscar la fórmula exitosa. Bueno, no la exitosa, la fórmula segura. Pero yo creo que en el caso de que es autora, yo creo que si hubiera explotado más la relación de la tía y la sobrina, lo hubiera logrado mucho más, ¿no?
Entonces no lo sé, reitero, no digo que no me gustó, pero como que la fórmula se me hace repetitiva. Y de momento te diría eso. Sí, fíjate que eso es, las adolescentes son las principales, las adolescentes japonesas son las principales clientes de ese tipo de libros. Y hay por rangos de edad. Por ejemplo, yo qué días me puse a echar un vistazo porque estaba en una librería curioseando con mi esposo y vi en un pasillo un montón de chicas entre 11 y 14 años, ¿no? Y me dio curiosidad, ¿no? Porque estaban ahí leyendo, estaban enfrascadas y no se podía ni pasar, ¿no? Yo, ¿qué hay en este pasillo, no? Porque, pues como ya tengo una niña, pues es chica, pero bueno, un día va a ser adolescente, entonces me puse a echar ojo, ¿no? Y es del mismo tipo de libros que dices de la fórmula de la librería, tal. Ahora hay de lo que te imagines, de librerías, pastelerías, panaderías, de cafeterías, todo. Y gatos, perdón. Y ahí ese pasillo era para, decía, entre 10 y 15 años. O sea, ese libro, la librería Morisaki ya es de 15 años en adelante, ¿no? Entonces eran más como una versión infantil de ese tipo de libros, ¿no? Porque pues claro, no te van a poner que en esos libros, me imagino, porque no los he leído, ¿no? No te van a poner que el tipo tenía 2 novias, no te van a poner esas cosas, ¿no? Pero sí es el mismo, como dices, la misma fórmula, ¿no? Son las chicas jóvenes en Japón las principales clientas de esos libros y por eso es que está disparado y eso, ¿no? En cambio vas a la sección de clásicos y eso y ya te encuentras a personas como de 25 en adelante, ¿no? Entonces la demanda está en boom por eso y es que aquí sí me he dado cuenta que como que el mundo que le pintan a las adolescentes es muy idílico, ¿no? No solo por los libros, sino por todas las series, la música, hasta la forma en que entre ellas mismas, sin saberlo, ¿no? Se adoctrinan para hablar. Pues claro, en nuestras sociedades también pasa, ¿no? Obvio, pero es que aquí es como muy, así como lo dicen kawaii. Yo iba en el tren que días y vi unas chicas ya como de 19 años, ¿no? Todavía así, y yo, y yo pensaba cómo reaccionaría yo cuando mi hija comience con eso, porque pues claro, tengo que dejarla que ella desarrolle su personalidad aquí, como es el mundo de aquí, pero pues también tengo que como que mostrarle un poquito cosas reales, ¿no? Porque después pasa lo que le pasó a esta Takako, ¿no? Después estrella, ¿no? Cuando ya empieza la vida adulta, ¿no? Entonces es interesante, es un fenómeno social también y eso de los libros va ahí unido a como ese mundo que le pintan a las chicas, ¿no? Aquí. Cuéntanos, Hazel. Pues yo creo que este mundo no nada más es aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, Cozy Mystery, esto que estábamos hablando de este género, efectivamente, o sea, incluso no sé si han visto, Alma Editorial tiene ya todo una línea de Cozy Mystery que gira, por ejemplo, en postres. Entonces, asesinato entre galletas de no sé qué, asesinato, o la muerte entre pasteles, ¿no? O sea, ese es el de, así el misterio, pero es relacionado con postres, ¿no? Te encuentras otro en café. Entonces, el capuchino, o sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Otro, como bien dices tú, en librerías. Entonces, van saliendo como ese tipo de historias que ahorita están súper en boga y que si vas a comprar, o sea, hay dos como tipos. Yo últimamente fui a una de las ferias del libro y ves a los chavos aquí en México comprando ese tipo de libros y son muy socorridos y de hecho son caros, o sea, son caros esa literatura que no es como que aporte tanto, la verdad. O sea, está entretenida, es algo, no es un reto, es como de pasar el rato nada más, de rápida lectura, te los puedes echar
no sé, en una sentada, ¿no? Bueno, a lo mejor nosotros, ¿no? Ellos tardarán un poquito más, pero sacan y sacan y sacan de ese tipo. Y lo que sí me he dado cuenta es que ha habido ahorita una boga por los gatos. O sea, no critico a los gatos, ¿no? O sea, cada quien su gusto por los gatos, pero ahorita están muy de moda. Incluso un tiempo a mí me dio curiosidad y me puse a buscar así, y entonces pones libros de gatos, ¿no? Y te salen, o sea, libros de historias con gatos o portadas con gatos. En Japón es como de los más, ¿no? Entonces todos hay un gato, que entiendo a lo mejor que por tamaño, por facilidad del animal, es como más fácil, ¿no? En una ciudad donde pues tampoco es que vayas a andar así como más espacio, ¿no? No es lo mismo a lo mejor Finlandia, que tienen unos terrenotes, o en Australia, ¿no? Que a lo mejor y dices, bueno, los perros, pero también creo que salen en boga, porque hubo también su época de muchos perros, ¿no? Y entonces también salía por ejemplo, ¿cómo se llama la serie esta de que hicieron película de los perros? Mm, Mi vida sin ti, ¿cómo se llama? Bueno, hay varios, ¿no? Con perros, pero ya como que pasó su moda. Y creo que a lo que va este tipo, ahora lo que están buscando ya no es tanto como, o sea, sí hay buena literatura, pero lo están buscando ganar dinero, ¿no? O sea, las editoriales, tener este tipo de libros que se compran y como se leen rápido, pues quieres otro, ¿no? Porque incluso si te metes, por ejemplo, yo que he visto estos de Alma Editorial, ¿no? O sea, publican de 3 a 4, si acá y del mismo autor ya acabó uno y viene otro y viene otro, y dices, no, bueno, pues está, o sea, y vas y les dices en las editoriales, oye, ya salió, sí, pero es que ya el uno no lo tengo, está difícil, y es que ya vamos en el 4, y dices, oye, espérate, pues si el año pasado ibas en el 2, ¿no? O sea, y los precios no son económicos. Y de hecho son libritos chiquitos. El formato de los libros es más pequeño, no es tan grande. Entonces, yo creo que sí tiene mucha razón eso de que estén en ese tipo estén buscando ese mercado, ¿no? Y de lo que decías, yo que sí tengo una niña de esa edad, pues yo ya la busqué, los libros. En cuanto, por ejemplo, el Cozy Mystery, hay Cozy Mystery para chiquitos, o sea, como para adolescentes y para jóvenes. Entonces, lo que cambia es que, pues, en los misterios, pues no hay sangre, no te describen el asesinato como tal. Eh, las relaciones, si es amorosas, son menos descriptivas sin llegar a tener relaciones sexuales, mientras el otro ya es más descriptivo. Y creo que falta un buen filtro, no sé en Japón, pero por lo menos acá falta un buen filtro en eso, porque de 10 a 15 hay un abismo entre una niña de 10 y una niña de 15 de lo que les pueda gustar. Y muchas de 15 ya leen los de las de 18. Entonces, no hay una buena división. Yo incluso en Pinterest tengo uno de los tableros de libros para niños, ¿no? Y entonces busco y me pongo a checar como comentarios, porque sí hay unos que pasan de pronto, van muy bien y, ay, la escena que ya he hecho perder. O sea, lo podrían leer, ¿no? O sea, ya esta escena, sí, o sea, no para mí, sino para que se lo pudieran dar o que yo ya no lo clasificaría para una niña de 15 años. O sea, creo que ya están siendo muy permisivos y no me espanto, pero como yo le digo a mi hija, hay momentos, o sea, los vas a saber, o sea, qué prisa llevan de querer saberlo antes. O sea, enamórate del amor primero, ¿no? De la sudada de mano, del globito, del beso así, o sea, no te tienes que saltar como eso para llegar al atasque, ¿no? O sea, ya atáscate, pues no, o sea, espérate, todo con calma, ¿no? O sea, no porque me espante, pero sí creo que eso debe ser. Y seguramente pasa lo mismo alrededor del mundo, ¿no? Porque pues las editoriales así nos mandan tanto
Acá hay muchos chavos que aman todo lo que es cultura japonesa, ¿no? Incluso se hacen hasta ferias y van disfrazados y caracterizados y buscan como todo esto kawaii y así se arreglan y todo, ¿no? Y ahora, antes era como mucho Japón, ahorita está en boga más Corea. Entonces todo lo que es Corea es así, el K-pop y bailar, o sea, incluso ya aquí te ponen, aprende a bailar K-pop, academias de K-pop. Entonces ya, o sea, ya acá ahorita esa es la moda, ¿no? Pero no deja de haber cosas o personas que sigan todavía como Japón. Creo que entre los dos yo siempre, y que no ande ahí tu esposo porque voy a decir una barbaridad, pero yo me confundo. O sea, a mí como que los veo, siempre me regaña Rebeca y me regaña Gabriel y me dicen, no son iguales. Y yo, pues es que, o sea, es que escucho el idioma y yo no, o sea, espérame tantito, no juegues. Es que ve la escritura y yo así de, sí es distinta. Y yo, no, sí, te creo ya. ¿Ves? Mi hija está aquí y me dice, claro que sí, así me regaña. Pero sí creo que también tiene que ver con eso. Los libros que están de moda y los autores seguramente los editores les dicen, ¿no? Tienes que hacerlo de tal forma, ¿no? Seguir como esta línea para vender. Y bueno, pues a ver, yo nada más vi que había 2 de Morisaki, pero bueno, voy a ver cuántos. Bueno, en español nada más hay 2. Sí, en español solo hay 2, porque es que imagínate, el primero fue del 2009 y se publicó en español hasta 2023. Ya tienen bastantes. Sí, esto de la moda actual, eso del K-pop no solamente, bueno, aquí se llama J-pop, ¿no? Porque también hay grupos japoneses, son muy nacionalistas, entonces casi no tienden mucho a admitir, por lo menos, que escuchan grupos coreanos, ¿no? Pero está en todo, en la ropa, todo, y aquí como también tienen los ojos rasgados, pues como que tú te metes más en el ambiente, ¿no? Ves el grupo de amigos con los atuendos de estos grupos, ¿no? O sea, pues el estilo, ¿no? Y ya te sientes que estás en un videoclip solamente con verlos caminar juntos. Entonces es muy fuerte, ¿no? Y claro que América Latina está impactando mucho. De hecho, hace poco un grupo de garage que llaman, publicó una canción así de aficionados, ¿no? Y se puso súper famosa en Instagram. Nadie sabe qué significa, pero en América Latina todo el mundo está loco porque el ritmo es pegajoso, ¿no? Entonces, sí, ¿Cómo se llama? y no sé, lo voy a pasar en el grupo. Voy a pasar el video en el grupo para que la vean. Más o menos lo que alcancé a captar es algo de comida, pero como habla tan rápido, me toca prestarle más atención. Igual, sí, por ejemplo, eso es de chiste, puro chiste. Por ejemplo, Dragon Ball, todo es comida. Gohan es arroz. Vegeta es un vegetal, así, o sea, cosas así, ¿no? Y como que le quitan la solemnidad que tú le habías dado a los personajes cuando ya te enteras qué significa cada nombre, ¿no? Entonces es así como una cultura así, ¿no? De cosas cozy, ¿no? Lo que se ha puesto ahora en las animaciones. Y eso de los animales, también hay una serie para niñas que ya tiene 20 años, que se llama Pericua y es como Sailor Moon, pero son las mascotas las que se convierten en estas guerreras. O sea, las mascotas, hay una perrita, una gatita, un conejo, y cosas así, ¿no? 20 años tiene esto. A mi hija ya le gusta, yo le pregunté, ¿tú crees que el gato se convierte en princesa? Y dijo, no, y yo, ah, menos mal. Y hay otra serie de Cozy Mystery que creo que no sé exactamente cuánto tiene, pero tiene más en años, pero tiene más de 15 temporadas. No sé si es por año. Es sobre un niño estilo Sherlock Holmes. Voy a pasarlo también porque ese es
mejor dicho, hay de todo, hay libros, hay manga, creo que surgió de un manga, pero ahora ya es serie, hay mucho merchandising y las niñas están locas por ese personaje. Entonces es así, ¿no? Las modas, vamos a ver de aquí a 15 años, cuando esa generación ya sea adulto, qué moda se va a imponer. ¿Algo más para agregar, chicos? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Sí, ese libro estaba programado para abril. En abril siempre pongo algo así como que tenga que ver con librerías. No sabía exactamente de qué se trataba, pero pues por el título, ¿no? Y algo más, como más tranquilo, ¿no? Ese del gato que amaba los libros también fue en abril del año pasado. Ese también me recordó a La sombra del viento, ¿no? Ese, el del gato. Y a mí me quedó haciendo falta el gato, no porque quiera ver gatos en librería, sino porque, como dice Alian, la portada de Mis días en la librería Morisaki es muy llamativa y hay un gato en la portada, pero en la historia no. Entonces yo cuando terminé el libro pensé que ¿por qué ponen al gato en la portada? Es publicidad engañosa. Sí. Bueno, chicos, entonces muchas gracias por haber participado en esta lectura. Después nos vemos con Actos Humanos, que entró ahí. No toca el dedo, no, ese no es. ¿Coronación? Ah, sí, Coronación. Coronación es de existencialistas, pero del grupo Nipones, bueno, que entró ahí como accesorio fue Actos Humanos porque teníamos este hueco de que nos dejó Banana Yoshimoto. Y en Teenagers, si se animan, está las primeras 15 vidas de Harry August, que es como una ficción científica más o menos con ficción histórica.